Bien, haciendo una orientación al ejercicio número 1 de la guía de la semana 5, ¿cierto? Estamos en el lectivo de estadística descriptiva, ya como haciendo el énfasis pertinente a lo que es el electivo de estadística y probabilidad en sí. Fíjese que el primer ejercicio, ya que hay un compañero que me presenta la inquietud acá, usted lo va a poder resolver sin ningún problema si tiene claro cuáles son las tres medidas de tendencia central. Ahora bien, me presentan un histograma, ¿cierto? Que es la gráfica que se ve acá. La principal característica de un histograma en comparación a un gráfico de barras es que en el histograma todas estas barritas van en forma continua. Y esto se debe a que si observamos, prestamos atención en el eje X de este gráfico, tenemos ahí a modo de intervalo una variable cuantitativa, ¿cierto? Continua, en donde se ve que la distribución de datos es agrupado. Ahora, si usted hace la interpretación o la lectura de este gráfico, tiene que, para los datos de esta variable cuantitativa, de 1 a 3, hay 12 frecuencias absolutas, ¿ya? Y la frecuencia, recuerde que siempre ha de estar relacionada a la altura de cada una de estas barras que se ven en el histograma. Si nos vamos a la tercera barra, tenemos acá entre el intervalo de 5 a 7, 25 frecuencia absoluta. Ahora, el contexto de este ejercicio dice la introducción. Si se hizo un estudio respecto al tiempo que tardaban los cajeros de una sucursal bancaria en atender a los clientes en un día cualquiera, el tiempo se está entregando en este gráfico. Por lo tanto, aquí usted inmediatamente tiene que empezar a identificar cuáles son las variables en estudio, cuáles son los datos de esa variable. En este caso tenemos que la variable tiempo, ¿cierto? Es una variable cuantitativa, continua, el tiempo siempre va avanzando, que uno pierda el tiempo es otra cosa, ya, por así decirlo como la idea intuitiva, para que se determine de que la variable tiempo es cuantitativa, continua, pueden tener 2 horas, 3 horas, puede demorarse en este caso los cajeros de 1 a 3 minutos, otros cajeros se están demorando de 7 a 9 minutos, que son los menos, ¿cierto? 6 cajeros se están demorando ese tiempo en atender a los clientes que recurren a una sucursal bancaria. Respecto a las preguntas, ahí es donde se puede manifestar como la inquietud. Letra A, primera pregunta. Determina el tiempo medio de atención. Aquí le estoy haciendo el énfasis entonces en la pauta de corrección. Si me están preguntando por el tiempo medio, es porque vamos a tener que trabajar y calcular, por ende, lo que es la media de la variable continua agrupada, ¿cierto?, en los intervalos, cuya amplitud, fíjese acá, todos los intervalos tienen la misma amplitud y en este caso la amplitud es 2. Recuerde que la amplitud es simplemente el cálculo, la diferencia que hay entre el límite superior y el límite inferior de cada uno de estos intervalos o base de las barras del histograma que hay ahí proyectado. Pues bien, ahí hay un detalle, ¿cierto? En la media, en el cálculo de la media, tenemos que tener presente también el tamaño de mi muestra, ya sean datos agrupados o no agrupados. En este caso, usted si cuenta toda la frecuencia absoluta, que ahí están en forma explícita, la altura de cada una de estas barritas, tenemos 97, ¿cierto? 97 es la cantidad y esos 97 representan ¿qué cosa? Entonces, si usted lee nuevamente el contexto del ejercicio, el tiempo que se demoran está en la barra, está en el eje horizontal de estas barras, en la base. Por lo tanto, esos 97 van a ser una muestra de todos los cajeros que se les pidió, ¿cierto? O que se les avisó en cierta forma de que iban a ser medidos sus tiempos de atención. Bueno, una de esas no se le avisó, ¿ya? Pues bien, eso lo hacen las empresas siempre para medir su calidad de servicio. Ahora, ¿cómo se calculaba la media para una distribución de datos agrupados? Les volví a colocar la misma fórmula. Usted lo puede ver esto en el detalle de la primera guía que se hizo, sobre todo para los chicos de tercero medio, que después les compartí esa primera guía que hicieron ellos a los compañeros de cuarto medio, cuando hicieron la actividad de la página 10. ¿Ya? Ahí hice el énfasis a lo que son los cálculos de las tres medidas de tendencia central, media, moda, mediana, tanto para datos agrupados, que es lo que se está proyectando,
como para los datos no agrupados. Y van con las especificaciones, ¿cierto? Les subrayé la fila con la cual se trabajaba y para que usted reemplazara en cada una de las fórmulas que se iban a abordar para su utilización. Pues bien, volviendo entonces al ejercicio, tome esas mismas fórmulas de ahí, ¿cierto? La media siempre va a ser lo mismo, que va a ser la sumatoria del producto entre x sub i y f sub i. Todo esto dividido por el tamaño de la muestra. ¿Qué es x sub i? Como son datos agrupados, puesto que nos daron un histograma, mi x sub i ahora no es un dato, sino que es la marca de clase. ¿Y por qué se debe trabajar con la marca de clase? Porque como aquí me agruparon los datos, yo no tengo certeza de cuántos cajeros de estos 12, por ejemplo, si nos fijamos en la primera barrita, cuántos cajeros demoraron a lo mejor en atender a un cliente en un minuto. O cuántos cajeros se demoraron en atender a clientes en 2 minutos y medio. O cuántos se demoraron, no sé, por 1 minuto y medio o los 3 minutos. ¿Ya? Recuerde que acá, como son continuas estas barras, recuerden que el 3 es una referencia de que aquí va a estar como límite superior. Porque si ahora yo me fijo en la amplitud o en la base de esta barra, el 3 nuevamente está siendo referenciado, ¿cierto? Entonces, como lo que dijimos en clases presenciales, las poquitas que tuvimos, ¿cierto? El 3 va a pertenecer al intervalo cerrado o semicerrado, mejor dicho, de la siguiente fila o de la base de este histograma, de esta barrita que estamos viendo ahí. Si se da cuenta, el 5 acá es límite superior, pero acá está como límite inferior. Por lo tanto, acá solamente los límites superiores se están tomando como referencia, puesto que ese límite superior está siendo acotado dentro del intervalo de la siguiente barra, ya como lo que se ve ahí. Así que ahora, sacando las marcas de clase de cada uno de estos, usted puede sacar obviamente el promedio, eso es la marca de clase, es el promedio entre los dos límites. Por lo tanto, si yo les digo promedio, ¿qué es lo que hacen ustedes? Sumar los datos y dividirlo por el total de los datos. En este caso, tengo dos límites, el superior es 3, inferior es 1, 3 más 1, 4. Dividido en 2, porque son dos datos evidentemente, nos da el promedio 2. Aquí nuestra marca de clase entonces sería entre 3 y 5, 4. Y si se da cuenta, aquí fue ejercicio fácil en el sentido de calcular nuestra marca de clase porque es justamente el punto central, el punto promedio que hay entre estos dos límites o entre los dos extremos de cada una de las barras. Y después continuamos aquí, marca de clase del tercer intervalo o de la tercera barra. Entre 5 y 7 el promedio es 6. Es 6 mi marca de clase para ese caso. Acá mi marca de clase va a ser 8, acá 10 y acá va a ser 12. Entonces, esos son lo que está en forma explícita acá, en donde tenemos cada una de las marcas de clase, ¿cierto? 10 y 12 finalizando. Y esos 12, 18, 25, 6, 14 y 22 eran las respectivas alturas de cada uno de los histogramas, o lo cual equivale a decir que son las frecuencias absolutas de los cajeros que atendían demorándose en atender el rango que se especifica ahí a cada uno de sus clientes. Pues bien, todo eso dividido por el tamaño de la muestra, que son todos los cajeros que están en ese estudio siendo observados o a los que se les midió el tiempo, y ahí calculamos nuestro promedio. Entonces, ¿cuál es el tiempo medio que nos preguntaban aquí? El tiempo medio de atención de los cajeros de esa sucursal bancaria. Entonces ahí les coloqué la respuesta. El tiempo medio de atención de los cajeros en la sucursal bancaria es de 7,2 minutos. ¿Ya? Ahora, si usted quiere truncarlo a la parte entera, ¿cierto? Para que sea más significativo, ningún problema. Ahí todo depende de la interpretación. Y acá obviamente yo trabajé con lo aproximado, ¿ya? Para dejarlo todo a un decimal. Segunda pregunta. Determina el tiempo de atención más frecuente. Cuando aquí ya me dicen de frecuencia y más encima hay una especificación ahí, más frecuente, me están trabajando con la medida de tendencia central moda. Entonces ahí también les especifiqué eso en la pauta de corrección. Les coloqué la fórmula, pero obviamente ya aplicada. Por eso les hago el énfasis. Vayan a la primera guía de matemática general, tercero medio, la cual también la compartí en el electivo de estadística y probabilidad, puesto que en este electivo tengo alumnos de tercero y cuarto medio.
en donde la fórmula de moda me dice que es el límite inferior más el cociente entre la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior donde se encuentra nuestro intervalo modal, ya que es lo que ven aquí. Luego se repite eso mismo, pero ahora se suma con la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta posterior a la frecuencia absoluta donde se encuentra nuestro intervalo modal. ¿Qué significa eso? Que nosotros, si no tenemos tabla, como en nuestro caso, tenemos gráfico, tenemos que tener una de las dos cosas, y nuestra moda, ¿dónde está la frecuencia absoluta más alta, por así decirlo? Está aquí. Tenemos que hay 25 cajeros que atienden entre 5 y 7 minutos, por lo tanto es el tiempo de atención más frecuente, ¿ya? Por eso que también el cálculo anterior que hicimos de media, en promedio, estaban como en 7 minutos, que es lo que se demoran los cajeros de esa sucursal bancaria en atender a los clientes. Por lo tanto, nuestra moda va a estar aquí. Nuestro intervalo modal va a estar entre 5 y 7, siendo el límite inferior el 5. Ahora, si prestamos atención inmediatamente a la frecuencia absoluta anterior, fíjense que es 18, y la frecuencia absoluta superior a nuestro intervalo modal es de 6. Eso, y teniendo presente obviamente la amplitud, que es la base de ese rectángulo. Si tenemos presente eso, tenemos clarísimo, entonces aquí se reemplazó en la fórmula y es lo que usted puede evidenciar. ¿Ve? Límite inferior 5, la amplitud del intervalo modal que es 2. Evidentemente se está viendo que todas las barritas o todos los intervalos siempre tienen la misma amplitud. Y aquí se reemplazó la frecuencia absoluta de nuestro intervalo modal menos la frecuencia anterior al intervalo modal y la frecuencia posterior al intervalo modal. Y ahí se hacen los cálculos pertinentes, ¿cierto? Algunos aplicarán acordándose de Papo-Muda, las prioridades de la operatoria. Primero usted debe resolver lo que está dentro del paréntesis. Evidentemente dentro del paréntesis tengo una fracción en donde la fracción principal manda. Primero resuelvo el numerador, luego lo que está en el denominador. Luego se divide en ese orden, numerador dividido en denominador, multiplicado por la amplitud y después le suma el límite inferior. Y ahí nos da la moda 5,5 aprox. Entonces es el tiempo más frecuente de atención. Fíjese que están coincidiendo las dos medidas de tendencia central hasta el momento calculada. La media, que es de 7, que está dentro del intervalo abierto o no acotado de esa barrita. Y el 5,5 que evidentemente también está dentro de la misma barra del histograma. ¿Ya? 5,5, considerémoslo por ahí. Y el 7, que está como el límite superior. Luego, en la tercera pregunta, me preguntaban, determina el tiempo de atención que presenta la mitad de los clientes. Aquí también hice el énfasis, subrayé y puse en negrilla, tiempo de atención de la mitad de los clientes. Cuando ya se hace eso, estamos trabajando con la última o la tercera medida de tendencia central, que es la mediana. Es decir, que en la parte de la fórmula de la mediana, que también ustedes lo van a poder ver la fórmula en la guía 1 de Matemática General, ahí la tengo proyectada, de todas formas, usted está viendo que acá yo tengo que considerar el tamaño de mi muestra, la frecuencia acumulada anterior, donde se encuentra el intervalo que me contiene a la mediana, el límite inferior, ¿cierto?, del intervalo que contiene a la mediana, la frecuencia absoluta que contiene la mediana y la amplitud de mi mediana, ¿ya? Todo focalizado a la medida de tendencia central en cuestión. Por lo tanto, volviendo a nuestro ejercicio, yo ya apliqué aquí, reemplacé, porque el tamaño de la muestra tenemos 97, que corresponderían entonces a lo que es los 97 tiempos medidos de atención de los cajeros hacia los clientes, dividido en 2, porque recuerde que la mediana está sacando el punto central del total de la muestra, menos la frecuencia acumulada anterior, ¿cierto? Si volvemos acá a nuestro gráfico, nuestra mediana, la mitad de 97 se calcula, lo cual nos estaría dando 48,5. Por lo tanto, ese 48,5, si nosotros contabilizáramos
estas frecuencias que hay acá, fíjese que entre 12 y 18 ya llevamos 30 tiempos medidos, más 25 ya llevamos 55 y nuestra mediana, ¿cierto?, nos está dando 48,5. Así que nuevamente nuestra medida de tendencia central de interés, que es el caso de la mediana, está cayendo en esta barrita. Es decir, nuestro intervalo modal vuelve a ser de 5 a 7. Por lo tanto, tenemos claro ahora la frecuencia absoluta acumulada anterior, es decir, acumulamos esas dos frecuencias, 12 y 18, que es 30, y tenemos que tener presente la frecuencia absoluta de lo que es, donde está contenido, mejor dicho, la mediana. Entonces, volviendo acá, ya que estamos haciendo el énfasis de la explicación de lo que está en pauta, reemplazamos 97 dividido en 2, que es el n dividido por 2, menos la frecuencia absoluta anterior, que eran los 30, ¿cierto?, dividido por la frecuencia absoluta netamente de donde está conteniendo el intervalo a mi mediana, por 2, que es la amplitud o la base del histograma que contiene a mi mediana, y el límite más el límite inferior de ese intervalo. Se resuelve, ¿cierto?, aplicando Papo-Muda, lo mismo que en el ítem anterior, y tenemos que aproximadamente nos da 6,5. Si interpretamos y damos respuesta a lo que nos estaban solicitando, el tiempo de atención para la mitad de los clientes ha de ser 6,5 minutos. Es decir, va a salir un poco más de lo que se había considerado en el ítem anterior, que era la moda, cuál es lo que se demora mayor frecuentemente el tiempo de atención para la mayoría, o cómo esa respuesta está influyendo en la dispersión de los datos. Fíjense que si usted analiza las dos respuestas, tenemos que se demoran menos cuando atienden al total de la muestra, con 97 clientes que han sido atendidos ya por los cajeros de una sucursal bancaria X, versus si se contempla solamente una muestra, se disminuye esa muestra a la mitad, ya en donde se demora más 6,5 minutos. Entonces, también hay una pregunta en la pregunta 3, una pregunta en relación a cuál sería la medida de tendencia central más representativa por una muestra, si sería la media, la moda o la mediana. Bueno, ahí en pauta también está esa explicación breve, y también usted puede buscar ejemplos o puede analizarlo. Bien, voy a dejar hasta aquí por cuestión de tiempo para subir este video la explicación del ejercicio 1, y también voy a responder la pregunta 2 que me hizo un compañero que tenía la inquietud.